Hola queridos, ¿cómo están? Que la paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Soy el pastor Lucas, estamos en el Step One. Step One significa primera parada. Es un lenguaje que adoptamos dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestro ministerio. Es un ministerio, una rama evangelística que hace la primera presentación, es decir, las instrucciones para que puedas entender cómo funciona la iglesia en línea. La Online World Church es una iglesia sin fronteras, una iglesia que llega hasta tu hogar, llevando una palabra de fe, de amor y de esperanza a todos aquellos que están decididos a ser alimentados por la palabra de Dios. Algunas personas no tienen la posibilidad de ir a la iglesia local, otras no tienen acceso a la iglesia local debido a dificultades, ya sea por la distancia, por enfermedades u otros asuntos que impiden que la persona vaya a una iglesia local. Esto no significa que le quitemos valor a la iglesia local, a lo que produce, a lo que aporta a la comunidad local. Al contrario, hay iglesias serias que están llevando la palabra del Señor por todas las naciones. Sin embargo, usar Internet con sabiduría para propagar el reino de Dios fue un llamado de Dios al corazón de nuestro querido y amado pastor Chris Durán, quien es presidente de este ministerio y presidente de esta iglesia. En 2018 recibimos este llamado de llevar la palabra de Dios a todos los pueblos, utilizando como medio de comunicación Internet para difundir los mensajes, para difundir el reino de Dios. Donde quiera que 2 o 3 estén reunidos en la presencia del Señor, allí el Señor mismo se hace presente, porque es bíblico. Y tenemos este entendimiento de que tú puedes estar transformando tu hogar, tu casa, en un lugar de adoración a Dios, un lugar donde a la presencia de Dios le gusta estar, le gusta vivir. Usar Internet con madurez y sabiduría, eso es un don y un regalo de Dios. Después de todo, es como si fueran las cartas del apóstol Pablo escribiendo a las iglesias. Hoy, a través de la comunicación por Internet, podemos enviar estas cartas donde quiera que estés, ya sea en hospitales, en las periferias, en los grandes centros, en las granjas, en las fincas, en las riberas, en los glaciares, en las montañas. Donde quiera que estés y tengas señal de Internet, puedes ser alimentado por la palabra de Dios. Así que aquí estamos, la iglesia en tu casa, Online World Church, una iglesia sin fronteras, que llega a tu hogar para traerte un mensaje de fe, amor y esperanza. Amén, amados, sean todos muy bienvenidos. Soy el pastor Lucas, estamos en Step One, la primera parada. En el Step One, todos los viernes traigo mensajes específicos de la palabra de Dios con el fin de prepararlos para que puedan conocer cómo funciona la iglesia en línea. Hablamos sobre el discipulado, hablamos sobre el honor, hablamos sobre el compromiso. Enseñamos cómo se debe leer la palabra, un plan de lectura, cómo hacer un devocional. Instruimos sobre el ayuno, sobre la oración, sobre la lectura bíblica, también sobre la meditación de la palabra de Dios, cómo asistir a los cultos, cómo hacer un resumen, cómo preparar un resumen, que son notas de lo que entiendes de la palabra que has escuchado y que te ha sido ministrada. Después de todo, cuando haces tu resumen, tus notas, retienes el doble porque meditas, escribes, lees y asimilas lo que tú mismo practicas. Esto es una bendición porque trae mayor conocimiento, mayor revelación y mayor entendimiento. Logras fijar el mensaje de Dios en tu corazón, en tu memoria, y siempre que sea necesario, traerás a la memoria aquello que te da esperanza, la palabra del Señor. Hoy entendemos que una iglesia que es iglesia debe enseñar a sus miembros a leer la palabra, a orar, a meditar, a ayunar, al propósito de la oración, de la intercesión, de dedicarse con compromiso y dedicación. Porque una iglesia que no tiene estos propósitos no es iglesia, es un hecho. Porque si un líder no se preocupa por tu bienestar, independientemente de si tienes conocimiento o no, entonces ese tipo de líder que no se preocupa va a preferir tener discípulos y miembros en la ignorancia. Aquellos que no conocen la palabra, aquellos que ignoran el conocimiento, ignoran la sabiduría,
e ignoran tener conocimiento acerca de la palabra de Dios. Este tipo de persona es fácilmente manipulada, es engañada, es fácilmente adoctrinada según las doctrinas de los falsos líderes y falsos profetas. De hecho, en los próximos mensajes que estaré ministrando aquí en Step One, hablaré mucho sobre esto. Hoy hablaré sobre el misticismo. ¿Qué es el misticismo? ¿Por qué hay países místicos? ¿Por qué se dejan llevar por el misticismo? ¿Y qué tiene eso que ver con los falsos profetas, los falsos pastores y las falsas enseñanzas? La semana que viene hablaré sobre los profetas verdaderos y los falsos profetas para complementar lo que se dirá hoy sobre el misticismo. Entonces no se vayan, quédense hasta el final para que sean edificados con este mensaje que viene directamente del trono de Dios. Bienvenidos todos, soy el pastor Lucas y estamos en Step One. La palabra que se predicará hoy tratará sobre el misticismo. ¿Qué es el misticismo? Vamos a entenderlo un poco. He tomado aquí algunas notas para explicarlo de una manera más eficaz para que todos ustedes lo entiendan. Como sustantivo masculino, la palabra misticismo significa inclinación a creer en fuerzas sobrenaturales, o la creencia de que el ser humano puede comunicarse con la divinidad o recibir de ella señales o mensajes. En el diccionario, la palabra misticismo significa 1. Inclinación a creer en fuerzas sobrenaturales. 2. Creencia de que el ser humano puede comunicarse con una divinidad o recibir de ella señales o mensajes. De hecho, es verdad. Sí, podemos comunicarnos con la divinidad, con nuestro Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo, con Dios Padre, y sí, podemos recibir señales y mensajes. Dios nos habla con su pueblo, habla con su iglesia, habla con los verdaderos profetas, habla con los pastores, a través de señales, a través de mensajes, a través de la propia palabra, a través de sueños. Creemos en el ministerio profético. Sin embargo, es bueno que evalúes todo lo que se dirá aquí en este culto, para que no seas engañada o engañado por tu propia naturaleza, por tu propia carne, por tu propia concupiscencia y también por falsas enseñanzas, falsas doctrinas y falsos profetas. Por lo tanto, es importante evaluar todo lo que se va a ministrar hoy para que no haya lugar al engaño. Y todo lo que se diga, debemos recurrir a las Escrituras, hacer como los bereanos y poner a prueba la profecía, evaluando el ministerio profético de quien está profetizando. Amén. Todo esto se enseñará hoy para que ustedes puedan tener entendimiento y madurez. Misticismo en griego significa comienzo. En una religión o un ministerio, la palabra místicos significa el contacto con una verdad espiritual, una divinidad o Dios a través de la experiencia directa o intuitiva. El misticismo se define como un tipo de religión que enfatiza la atención inmediata a la relación directa e íntima con Dios o con la espiritualidad, con la conciencia de la presencia divina. Es la religión en sus etapas más refinadas e intensas de la vida. Al iniciado que ha alcanzado el secreto se le llama místico. Bueno, esto es según el diccionario, según lo que leemos, según lo que investigamos. Lo que el diccionario nos ofrece sobre la palabra místico tiene que ver con la religión, tiene que ver con la divinidad. Es una forma de conexión directa entre la persona y aquello que no se puede ver ni tocar, pero que se puede escuchar y sentir. Es la religión en su etapa de vida más refinada e intensa. Al iniciado que ha alcanzado el secreto, es decir, se le llama místico. Ahora bien, los antiguos cristianos, por ejemplo, empleaban la palabra contemplación y no místico para designar la experiencia mística. El místico es aquel que aspira a la unión personal o a la unidad con el absoluto, al que puede llamar Dios, cósmico, mente universal o ser supremo. Esto es dentro de aquel que busca el entendimiento en Internet,
Busca el entendimiento a través de las experiencias de otros. Todavía no estoy entrando en lo que es espiritual, en la Biblia, lo que la Biblia dice al respecto. Dentro de todo esto, vemos herencias judías buscando lo oculto. Vemos la religión de los evangélicos, es decir, la iglesia evangélica, buscando lo oculto, e incluso a la iglesia católica buscando lo oculto, lo místico, ¿no? Todo mistificando. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo de lo que es mistificar situaciones. Hay personas que van a Israel y al llegar a Israel, a Jerusalén más precisamente, comienzan a mistificar Jerusalén. El cielo está abierto, veo una nube, veo esto, veo aquello, veo aceite, veo flores, veo huesos, veo. Empiezan a espiritualizar todo. Y muchas de esas personas, pero muchas, en un patrón así del 98%, 99%, son inventos o incluso falsas profecías, falsas visiones o por medio del mismo diablo engañando a esas personas. ¿Por qué? Por la concupiscencia de su propia naturaleza, de su propia carne. Hay personas que espiritualizan todo. Todo es demonio, todo. O bien cuando no todo es demonio, el cielo está abierto, se está derramando aceite, hay prosperidad, hay rollos, hay llaves, todo ya formalizado. Presten atención. En primer lugar, la Biblia nos enseña a poner a prueba a los espíritus y que el espíritu debe confesar que Jesucristo vino en carne y que Él es el Señor y nuestro Salvador. En segundo lugar, la persona que tiene esa experiencia debe estar respaldada por una cobertura madura y seria en la palabra de Dios. Y no solo respaldada por una cobertura, sino que esa persona también debe tener frutos, porque el don no es fruto. No te dejes engañar. No es por predicar, no es por cantar, no es por profetizar, no es por sanar, que alguien sea una persona de Dios. Y muchos países tienen una mentalidad muy mística al creer que todo proviene de Dios, porque la persona habla en lenguas, o porque la persona está sanando, o porque la persona está cantando, o porque la persona está profetizando, es de Dios, es porque es una señora de Dios, porque es un señor de Dios, porque es un profeta. ¿Estás seguro? Pues te digo, hay muchos países que están llenos de falsos maestros, falsos profetas, lobos disfrazados de ovejas. Hay personas ignorantes que no entienden la palabra de Dios porque ignoran el conocimiento, ignoran leer la Biblia, no quieren leer la Biblia, no quieren hacer un devocional, no quieren aplicar un resumen, un estudio, no aclaran sus dudas, no investigan en la palabra de Dios, no buscan la revelación del Espíritu Santo, no viven en santidad, no tienen una vida de comunión con Dios. Personas ignorantes que ignoran todo esto, pero quieren revelaciones, quieren profecías, quieren seguir a los profetas, quieren profetizaciones, o mejor dicho, reciben profetizaciones. Y fíjate, cuando se topan con un curandeiro, ahí se maravillan, porque ven una curación, ven un milagro y se entusiasman totalmente por tales hazañas. Pero la Biblia dice, mi pueblo sufre por falta de entendimiento. ¿Por falta de qué? De conocimiento, porque no todo lo que brilla como luz es luz. No todo lo que se dice que es santo. Debemos poner a prueba los espíritus, y para que tengas la madurez necesaria para juzgar a una persona, debes conocer la palabra. Porque si yo llego aquí y te digo que puedo juzgar, muchos dirán, no, solo Dios puede juzgar. Es igual que la confesión, debes confesar tus pecados a los hombres. Muchos dirán, no, solo confieso mi pecado a Dios. Las personas que dicen eso y responden así son personas ignorantes que no conocen la palabra de Dios. Porque en 1 Corintios capítulo 2, versículo 15, dice claramente que el hombre espiritual juzga todas las cosas y no es juzgado por nadie. Él discierne todas las cosas, Él juzga todas las cosas. Está escrito en 1 Corintios capítulo 2, versículo 15. Y muchas personas obstinadas que no conocen la palabra quieren discutir, ignorantes que quieren hacerse pasar por sabios.
Por eso, en esta iglesia, les enseñamos a hacer devocionales, a leer la palabra, a orar, a meditar, porque no queremos que sean engañados. Otro punto importante fue sobre la confesión de los pecados que mencioné anteriormente. Muchos dicen, voy a confesar mi pecado solo a Dios. La Biblia es clara, debemos confesarnos unos a otros. Pero, ¿a quién debes confesar tus pecados? A una persona madura, una persona que tiene frutos espirituales, un líder que pueda aconsejarte de la mejor manera posible. Porque cuando confiesas tus pecados, eres tratado, eres sanado, eres curado. Alguien te tratará desde la raíz, alguien te tratará hasta el punto de que esa persona te traiga el remedio para que puedas ser sanado y ya no tengas más dificultades en esa área. Sin embargo, esa persona madura te llevará a renunciar ante el Señor, a abandonar, a abdicar, a no querer más, a no hacer más lo que hacías. Ese es el deber de un verdadero líder, de un verdadero tutor. Ahora bien, cuando las personas no conocen la palabra de Dios, usan argumentos como, solo le confieso a Dios, no se puede juzgar a nadie. ¿Por qué? Porque solo leyeron Mateo capítulo 7 del versículo 1 al 4. No juzguen para que no sean juzgados. Pero no saben, muchas de estas personas no saben que allí en Mateo capítulo 7, del 1 al 4, se habla del juicio de una persona carnal, que no tiene la madurez para juzgar y se dedica a juzgar a los demás. Es decir, ¿qué moral tiene para juzgar, siendo necesario primero sacar la viga que está en su propio ojo y luego sacar la paja que está en el ojo de su hermano? Estos son puntos importantes que deben evaluarse. Y Brasil se ha convertido en un país místico, donde a la gente les encantan las profecías, las revelaciones, quieren ver milagros. Así que el misticismo se ha extendido en muchos lugares, al igual que en Israel. El judaísmo, la búsqueda del ocultismo, la búsqueda de situaciones totalmente fuera de lo común y de la realidad. La gente quiere entender lo sobrenatural. Misticizan Jerusalén, llegan al Monte de los Olivos, rompen una ramita de olivo pensando que esa hoja de olivo colocada en medio de la Biblia les traerá algún tipo de suerte o amuleto. Eso es misticismo. O tomar agua del río Jordán, misticismo. Poner un vaso de agua allí también es misticismo. ¿Sabes? Hay cosas en las que la iglesia evangélica está acostumbrada al misticismo, al igual que la denominación católica. El agua bendita, la cruz. ¿Por qué la cruz? La cruz significa maldición. La cruz que ven en las iglesias y que tienen muchas iglesias evangélicas, solo que no tiene la estatua de Cristo hecha por manos de hombre. La representación es abominable a los ojos del Señor Jesús, del mismo Señor Jesús y de la propia palabra de Dios, que dice que toda imagen, escultura es abominable a los ojos de Dios. Entonces, esa cruz que ven en la iglesia católica o en las iglesias evangélicas significa maldición, porque todo aquel que es colgado en un madero es maldito. ¿Y en qué se convirtió Jesús? En maldito. ¿Por qué? Para llevar sobre él nuestros pecados, la maldición que estaba en el mundo, el castigo que estaba sobre nosotros, todo recayó sobre él. Y gracias a sus heridas, a su sufrimiento, a su humillación, obtuvimos el derecho a la vida eterna. Somos sanados, fuimos curados. Él llevó sobre sí toda enfermedad, toda dolencia, como dice en el libro de Isaías, capítulo 53. Entonces, cuando hablamos de misticismo, debemos evaluar de verdad y muy de cerca a la iglesia evangélica. ¿Cómo es que la iglesia evangélica es mística? ¿Cómo es que la iglesia evangélica se aferra a amuletos? ¿Cómo es que la iglesia católica se aferra a signos totalmente diabólicos, totalmente místicos, ¿no? ¿No es cierto? Hablemos de esto, ¿no? Vamos a golpear a ambos lados, tanto aquí como allá, porque la novia de Cristo no es ni una ni otra. La novia de Cristo es aquella que no se corrompe. La novia de Cristo es aquella que vive la palabra de Dios. Es aquella que se guarda en santidad. La novia de Cristo es la verdadera iglesia a la que el Señor llama, y no la iglesia X ni la iglesia B. Sin embargo,
la iglesia evangélica se ha vuelto mística. Cuando la gente va a Jerusalén, logran mistificar un lugar donde los cielos están cerrados. Los cielos en Jerusalén son los cielos de la mayor batalla espiritual del planeta. Es guerra todo el tiempo. No es solo la guerra natural, porque la guerra natural refleja lo que está sucediendo en el cielo, en lo espiritual. Entonces, hay algunos lugares donde sientes allí un toque del Espíritu Santo, como por ejemplo el jardín del sepulcro, ¿no? El jardín del sepulcro, donde ocurrió la resurrección. Quizás te sientes conmovido allí, tus emociones se vuelven un poco más intensas, tu espíritu se vuelve sensible cuando pasas por la vía dolorosa, o cuando estás en el muro de las lamentaciones, en los cimientos subterráneos del muro de las lamentaciones, o cuando estás en Megido, que es el valle del Armagedón, donde tendrá lugar la batalla final. Así que hay lugares en los que uno se siente conmovido. Sí, es una experiencia porque la arqueología y la historia se complementan con la palabra de Dios y comienzas a ver una fe vivida. Es decir, vas a un templo en Cafarnaúm y piensa que Jesús estuvo allí ministrando. Cuando uno navega por el mar de Galilea, sí, te recordarás el pasaje en el que Pedro caminó sobre las aguas. Entonces, eso es inevitable. Es inevitable que una persona se sienta conmovida porque al fin y al cabo es una tierra elegida por el Señor. Sin embargo, lo que muchos necesitan saber es que el lugar de mayor batalla espiritual es Jerusalén. Los cielos no están abiertos como muchos piensan, y muchos llegan allí, cantan y cantan alabanzas, y son escandalosos, cantan fuerte, llaman la atención. Entonces, cuando vamos a Jerusalén, me horrorizo al ver la actitud de algunos de la iglesia evangélica que se ha vuelto mística, y, sin mencionar, la presencia de los falsos profetas que guían a esa multitud, que guían a ese pueblo, que enseñan a romper ramitas del olivo, que enseñan a tomar aguas del río Jordán, piedras del mar muerto. En fin, ¿para qué? Todo eso es antibíblico. Todo eso no tiene sentido. El misticismo va en contra de la palabra de Dios. Y fíjate, lo místico trae consigo falsos profetas, falsos maestros, personas falsas que enseñan. Por eso, el próximo viernes hablaré sobre los verdaderos profetas y los falsos profetas. Va a ser un culto increíble. Bueno, al falso profeta también se le llama pseudoprofeta, el nombre que se le da a una persona que ilegítimamente se proclama poseedora de los dones del Espíritu Santo. Tal denominación puede derivarse tanto de un falso don carismático como del uso del mismo con fines demagógicos o demoníacos. ¿Qué significa esto? Veamos qué dice la Biblia al respecto. Bueno, Jeremías, capítulo 23, versículo 33 en adelante, dice así: cuando este pueblo o un profeta o un sacerdote te pregunte, ¿cuál es el mensaje pesado que el Señor te ha encargado? Diles: ustedes son el peso y yo los abandonaré, declara el Señor. Para aquellos que no lo saben, la palabra de Dios dice que Dios ya ha abandonado a las personas una y otra vez, innumerables veces. De hecho, en la palabra del Señor hay un mensaje de que el Señor los abandona a su propia concupiscencia. Es decir, el Señor los entrega a sus propios deseos. Entonces, a un pueblo que no quiere a Dios, el Señor lo abandona. Así de simple, lo abandona. Está escrito. Pero eso no es algo atractivo para predicar en las iglesias, especialmente en la iglesia evangélica, en la iglesia contemporánea, ¿no es cierto? Y el profeta Jeremías dice lo siguiente: si un profeta, un sacerdote o alguien del pueblo afirma, este es el mensaje que el Señor me ha encargado, castigaré a ese hombre y a su familia. ¡Guau! Fíjate que el profeta, en el versículo 34, es claro al decir de boca del Señor, el Señor hablando por boca de Jeremías: si un profeta, un sacerdote o alguien del pueblo afirma, este es el mensaje que el Señor me ha encargado, castigaré a ese hombre y a su familia. Es decir, ay de los falsos profetas. Versículo 36. Nunca más mencionen la frase, este es el mensaje que el Señor me ha encargado.
no sea que esa palabra se convierta en una carga para quien la pronuncie, porque ustedes distorsionan las palabras del Dios viviente, del Señor de los ejércitos, de nuestro Dios. Esto es el Señor hablando por boca de Jeremías contra los falsos profetas. Así es como le dirán al profeta: ¿cuál es la respuesta del Señor para ti? ¿O qué ha dicho el Señor? Versículo 38. Pero si ustedes dicen: este es el mensaje que el Señor me ha encargado, así dice el Señor. Ustedes dicen: este es el mensaje que el Señor me ha encargado, cuando yo les advertí que no dijeran eso. Y está lleno de falsos profetas que dicen: así dice el Señor, cuando el Señor no les ha encargado decir tales palabras, porque la seriedad de un hombre de Dios, cuando dice: así dice el Señor, es porque está escrito en la palabra, porque así dice el Señor, o porque el Señor le habla directamente al hombre de Dios. Para eso tiene que ser y debe ser un hombre de Dios. Pero está lleno de falsos profetas que se colocan en la posición de ser hombres y mujeres de Dios cuando no lo son. ¿Y cómo discernir? Busquen en Dios el discernimiento para juzgar la profecía en el momento, mis amados. Porque si un falso profeta o cualquier profeta viene a decirme: así dice el Señor, tengo un mensaje del Señor para ti, yo lo escucharé. No lo menospreciaré, lo escucharé, pero antes diré: voy a juzgar, mi querido y mi querida, la profecía. Ahí ya estoy colocando al falso en la posición en la que debe estar, porque muchos vienen con mucha osadía, mucha autoridad, intrepidez al decir: así dice el Señor. Así dice el Señor también. Debemos juzgar las profecías. Ahí, cuando la persona pronuncia la profecía, debo juzgarla, evaluarla si está de acuerdo con la palabra de Dios, si está de acuerdo con lo que yo vivo, de acuerdo con lo que el Señor habla a mi autoridad, a mis líderes, de acuerdo con lo que está escrito en la palabra de Dios. Y después, lo más importante también, evaluar el ministerio profético de quien está profetizando. Nunca digo amén si no conozco los frutos, porque el don no es fruto. Aprenda esto: el don no es fruto. Versículo 40. Traeré sobre ustedes, sobre los falsos profetas, humillación perpetua, vergüenza permanente, que jamás será olvidada. En Mateo capítulo 7, versículos 15 al 20, dice así: cuidado con los falsos profetas, vienen a ustedes vestidos de piel de oveja, pero por dentro son lobos devoradores. Los reconocerán por sus frutos. ¿Recuerdan lo que dije aquí anteriormente? Debemos evaluar los frutos, el ministerio profético de quien está profetizando, porque debe tener frutos, porque hay muchos profetas de Baal, místicos esparcidos por el mundo. Está llena de falsas profetisas, principalmente dentro de la Asamblea de Dios, la denominación Asamblea de Dios. Y los nuevos movimientos gospel de la iglesia moderna contemporánea también están llenos de falsos profetas. Bueno, continuando con lo que dice en Mateo capítulo 7, versículos 15 al 20, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de las malas hierbas? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. El árbol bueno no puede dar frutos malos, ni el árbol malo puede dar frutos buenos. Todo árbol que no produce buenos frutos es cortado y arrojado al fuego. Así, por sus frutos los reconocerán. Entonces, cuando una persona venga a profetizar, en primer lugar, juzga la profecía. Juzgar la profecía en el momento es lo que yo hago. Y después, en segundo lugar, evalúo el ministerio profético de quien está profetizando. ¿Tiene frutos? ¿De dónde viene? ¿Quién es el líder? ¿Cuál es la denominación? Ah, pero yo soy de tal congregación. Ah, ¿sí? ¿Cómo es el líder de esa congregación? Los frutos, hay escándalo. ¿Qué ministra el Espíritu Santo en mi espíritu como discernimiento? Todo esto debe ser evaluado, poner a prueba la profecía y juzgar el ministerio profético de quien está profetizando. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 15. El hombre espiritual juzga todas las cosas, discierne todas las cosas,
y sin embargo él no es juzgado por nadie. ¿Por qué? Porque es espiritual. Ahora, el inmaduro dice amén a todo y el político también, ¿no? Hay personas que, para no tener un enfrentamiento, para no avergonzar a la otra persona, aceptan y dicen amén y sonríen con la mayor caradura y abren una brecha, una terrible puerta en el cielo y le dan permiso al diablo para que trabaje en sus vidas porque aceptaron una falsa profecía y fueron políticos. ¿Cuántos son políticos, no? Vamos, continuemos. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no crean en todo espíritu, sino sométanlos a prueba para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera de Juan capítulo 4 versículo 1 dice esto para que podamos juzgar el espíritu, evaluar, examinar los espíritus. ¿Vienes por nosotros o contra nosotros? ¿Quién te envió? ¿Crees que Jesucristo vino en carne y que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador? Es necesario poner a prueba el espíritu, poner a prueba, evaluar. Sean serios con la palabra de Dios. Aquí, en la Online World Church, el Step One es precisamente para eso. Es para decir que cuando entre un falso profeta, un falso maestro, un falso doctor de la ley, cuando entren personas con costumbres y tradiciones, se encontrarán con esta palabra aquí hoy y sabrán que cuando lleguen al Step One pasarán por el pastor Lucas y el pastor Lucas evaluará si es un falso profeta, un falso maestro. Y si hay una falsa profecía, una falsa enseñanza, una conducta falsa, será confrontado. Y es en la confrontación donde se determinará si esa persona seguirá con nosotros o no. ¿Por qué? Porque Amós, capítulo 3, versículo 3, dice, ¿podrán dos andar juntos si no están de acuerdo? Obviamente no podemos andar juntos. Yo nunca. Y muchas personas se detuvieron aquí en el Step One, se registraron, encontraron hermosas las palabras del pastor Chris, los mensajes ministrados, se sintieron conmovidas, pero cuando llegaron al Step One se detuvieron y dieron marcha atrás. ¿Por qué? Porque juzgamos la profecía, ponemos a prueba el ministerio profético. Porque hay muchas personas que vienen con jerga religiosa, vienen con dogmas, con doctrinas ya formadas, con conceptos preconcebidos, con la religión arraigada. Unos dicen, soy pastor, otros dicen, soy evangelista, otros dicen, soy misionero, otros dicen, soy profeta. Bien, entonces pongamos a prueba su ministerio profético, veamos si hay frutos, veamos los dones que usted proclama, veamos si las palabras están de acuerdo con la palabra de Dios, juzguemos la profecía. Hay otras personas, entonces veamos los dones de los que hablas, veamos si realmente cantas para Dios o si sirves a dos señores, porque de una misma fuente no brota agua dulce y agua salada. Entonces pongámoslo a prueba, y cuando se les pone a prueba, florece el orgullo, es decir, porque quieren mostrar hojas, y por eso no pasan del Step One. Por eso es importante que cuando tuvimos la visión ministerial de la OUC, de esta iglesia en línea, llevando vida eterna hasta los hogares de las personas usando el Internet, ofreciendo discipulado uno a uno. El discipulado es uno a uno. Las viñas, las comuniones que tenemos a través de nuestras viñas, como se dice, las células, ¿no? Las viñas son la representación de las células en casa, a través de Meet, a través de Zoom, las reuniones anuales. Cuando entendemos esto, entendemos que para que la persona participe de todo esto, ha pasado por el Step One, ha oído hablar del sábado, de los diezmos y las ofrendas, de lo que pensamos sobre estos temas, ha oído hablar del compromiso, de cómo hacer un resumen, de cómo tomar notas, de cómo hacer un devocional. Esa persona ha pasado por las instrucciones, ha oído hablar de la mujer graciosa, del pacto, ha oído hablar del honor, sabrá honrar a un viñador, a un líder, sabrá honrar a un pastor, respetar a un pastor, a un profeta en su calidad de profeta.
Entonces, todo esto pasa por el Step 1 y lo ponemos a prueba cuando las personas vienen con muchas hojas y más hojas, pero no tienen frutos. Y lo interesante son los frutos. Déjame examinar tus frutos. Examina los míos, porque si hay frutos, tiene que estar alineado con la palabra de Dios. Al estar alineado con la palabra de Dios, pertenece a Dios. Pero si no hay frutos, no basta con tener dones, porque el don sin fruto es como aquellos que roban un talento o esconden un talento y no hacen prosperar los talentos que Dios dio, y al final algún día habrá una rendición de cuentas. Por eso hay muchos falsos profetas por ahí, profetizando lo que Dios no mandó. Y muchos países se han vuelto místicos porque a la gente le encantan las profecías. A la mayoría, no a todos. La mayoría no quiere saber nada de la palabra, no quiere leer las escrituras, no quiere pagar un precio, no quiere dedicarse a la devoción, no quiere ayunar, no quiere orar, no quiere leer, pero le encantan las profecías, le encantan los milagros. Pues te digo, si tú eres uno de esos, no recibirás aquí ni profecías ni milagros mientras no seas tratado en tus raíces, mientras no seas tratado y enseñado a aprender acerca de las sagradas escrituras. Porque nuestro mayor deseo es que no seas ignorante, sino que conozcas las escrituras. Así, Marcos capítulo 13, versículos 22 y 23 dice lo siguiente: porque se levantarán falsos cristos y falsos maestros y harán señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Por eso estén atentos. Les he advertido de todo esto de antemano. Jesús nos advierte de antemano sobre las falsas enseñanzas, los falsos maestros, los herejes y los falsos profetas. ¿Por qué se convirtió Brasil en un país místico? Porque tuvo falsos maestros, personas que fueron conducidas al misticismo. Yo ya participé en una iglesia donde la pastora solo veía demonios y más demonios. Le daba más valor a los demonios que a la propia palabra de Dios, que al Señor mismo, al poder que hay en el nombre de Jesús, porque necesitaba ejercer el papel espiritual. No todo profeta tiene que ser profeta de una batalla espiritual. Tiene que entender sobre la batalla espiritual. Y para meterse con el mundo espiritual debe haber madurez. No es para cualquiera. No todos están preparados. Y decir lo que Dios no manda decir tiene consecuencias. Y ver lo que Dios no te dejó ver también tiene consecuencias. Porque la mentira, la invención es pecado. Porque ahí estás engañando. Entonces, ¿cuántas personas son así? ¿Cuántas en la iglesia evangélica llegan a Jerusalén, mistifican todo y afirman ver muchas cosas cuando en verdad Dios no muestra nada, cuando no se ve nada salvo piedras? Porque eso es lo que tiene Jerusalén. Jerusalén para muchos vale mucho, para otros no vale nada. ¿Y qué decimos nosotros de Jerusalén? Jerusalén lo vale todo. Jerusalén no vale nada. Eso es lo que decimos de Jerusalén. Jerusalén no tiene nada, salvo piedras e historia arqueológica, ruinas, pero lo vale todo porque tiene un significado profético. Jerusalén hoy es considerada una ciudad prostituta por nosotros, por nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque hoy tiene la cábala, tiene una mezcla de religiones, de culturas. Jerusalén se ha prostituido, pero se ha prostituido a un nivel que es despreciable a los ojos del Señor. ¿Sabes por qué? Jerusalén ya está abandonada, esa vieja Jerusalén que conocemos hoy. Por eso la Biblia habla de una nueva Jerusalén, porque de lo contrario no tendría sentido que Dios hablara de una nueva Jerusalén que vendría del cielo. Una nueva Jerusalén para aplastar a esa vieja Jerusalén corrompida por la política, por la religiosidad, por el engaño, por la promiscuidad, por su maldad, por su avaricia, por su arrogancia. Todo eso, por eso vendrá la nueva Jerusalén. Es obvio, es fácil entenderlo. ¿Por qué entonces crearía Dios una nueva Jerusalén? Para poner fin a esa vieja y corrupta Jerusalén. Ahora bien, hay lugares a los que vamos y sentimos la presencia del Señor y donde la palabra nos habla. Sí, hay lugares específicos, pero eso no significa que los cielos estén abiertos,
Y hay personas que mistifican, hay personas que en los cultos de las congregaciones, los domingos, los sábados, mistifican y comienzan a ver. Otros hablan en lenguas cuando en realidad no es la lengua de los ángeles, no es la lengua de la palabra de Dios. Porque donde hay uno que habla en lenguas, también debe haber un intérprete de lenguas. Sin embargo, ¿por qué exponer eso en público si hablar en lenguas edifica a uno mismo? ¿No es así? Entonces, así existen conceptos dentro de la denominación evangélica que se consideran místicos: la imposición de manos, el caer, la iglesia del caerse. La presencia de Dios puede ser tan grande en el ambiente que no podemos mantenernos de pie. Es bíblico, porque eso fue lo que sucedió en los días de Isaías. En los días de Isaías sucedió eso, el humo lo invadió todo, y la gente no puede, la presencia es muy grande. Pero tampoco creo en los falsos movimientos, en la imposición de manos, ya sabes, en el caer, porque la imposición de manos es algo muy serio. Imponer las manos sobre el enfermo, orar por una vida, es algo muy serio, y la cabeza es lo que recibe. La mente es lo que recibe. Nunca dejo que una persona impura ponga la mano sobre mi cabeza. Voy a evaluar el fruto de esa persona. ¿Y a cuántas personas ya les he hecho pasar vergüenza hasta el punto de prohibírselo, de tomarles la mano y decirles: ¿quién te dio autoridad para que impongas las manos sobre mi cabeza? Sencillo. ¿Sabes por qué? Porque no conozco el fruto. Muchos países están llenos de profetas atrevidos, falsos profetas atrevidos, que señalan con el dedo y dicen: así dice el Señor. No es así como funciona. Por eso tenemos que conocer las Escrituras para que no nos engañen. Otro detalle: cuando vamos a una iglesia, en algunos eventos, hay gente que empieza a girar, a saltar, a zapatear. Espera un momento. En la casa del Señor hay un orden, hay una decencia, y la iglesia evangélica está mística. Incluso he visto ahí, en algunos lugares, bailes sensuales, capoeira dentro de la iglesia, ¿sabes? Es una mezcla de lo que está pasando. Parece más un centro de zaraba que una iglesia, un centro de macumbaria. Y la iglesia evangélica habla tan mal de la macumbaria, del espiritismo, que se ha vuelto igual. Ambas son motivo de burla de la verdadera palabra de Dios, porque la palabra de Dios debe tener orden y decencia. En la palabra de Dios, la enseñanza debe basarse en las Escrituras, porque Dios aborrece las falsas enseñanzas de los nicolaitas. Los nicolaitas pueden tomar todo lo que he dicho, meterlo todo en un mismo saco, porque todo irá al infierno si no se arrepienten. Ah, Pastor Lucas, ¿cómo es eso? Sí. Si hay una enseñanza falsa dentro de la iglesia evangélica y otras denominaciones, entonces si no hay arrepentimiento, serán reclamados, y la reclamación será severa, porque la verdadera iglesia es la novia de Cristo. No es la iglesia evangélica, católica, espírita, esta o aquella, es la novia de Cristo. Lo que pasa después de eso es del maligno. Eso no pertenece a Jesucristo, porque es condenado por los apóstoles, por los verdaderos profetas. Si hoy fueran los días de Jeremías, ¿qué diría Jeremías de esos hipócritas, raza de víboras que andan por ahí profetizando y trayendo falsas doctrinas? Jeremías diría: así dice el Señor, la justicia vendrá sobre ustedes. Ustedes y toda su familia sufrirán las consecuencias del peso de la mano del Señor. Eso es exactamente lo que Jeremías les diría. Y de hecho sucedería, y así debe suceder, porque tarde o temprano habrá un ajuste de cuentas. Amén, queridos, que quede claro. No se dejen llevar por el misticismo, por el engaño, por todo aquello que parece ser espiritual. Juzguen la profecía, evalúen el ministerio profético de quien está profetizando y aprendan sobre las sagradas escrituras para que no sean engañados. El próximo sábado hablaré de manera clara y detallada sobre quiénes eran los verdaderos profetas y quiénes son los falsos profetas de hoy. Amén. La paz del Señor sea con todos y oremos rindiéndole gracias al Señor por un mensaje más. Amado Padre, queremos darte gracias por este mensaje.
Gracias, Espíritu Santo, porque hasta aquí, Ebenezer, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Gracias, Señor, por el entendimiento. Abre el entendimiento de estas personas, que haya conocimiento de las Sagradas Escrituras para que no sean ignorantes de la verdad. Te doy gracias, te alabo y te exalto por este mensaje. En el nombre de Jesús, amén.